A modo enunciativo, el primer artículo nomás del decreto reglamentario define el padecimiento mental, que en el anterior decreto estaba definido como cualquier tipo de sufrimiento psíquico, individual y o colectivo, lo vuelve a centrar en el individuo y en los trastornos mentales y del comportamiento, y lo reconduce a la clasificación internacional de enfermedades. Entonces ahora el padecimiento mental es solo lo que está clasificado en esa lista. Esto entra en línea directamente con vamos a decir, el menú de prestaciones. Si entiendo que solamente es un padecimiento mental tal situación, voy a dejar de atender construcciones que debería hacer, los dispositivos alternativos, que lamentablemente el kirchnerismo hizo una muy buena ley, pero no puso allí las fichas que había que poner en la construcción de los dispositivos alternativos. El segundo artículo de la ley, donde es propiamente la definición de qué se entiende por salud mental, el decreto original enumeraba principios y declaraciones internacionales de Organización de Naciones Unidas, OPS, que hablaban de esto, de la necesidad de la reforma de la atención sanitaria, del mejoramiento de la atención de, en ese momento, los enfermos de salud mental. Hablaba de la reforma psiquiátrica y de la reforma sanitaria. Esta nueva gestión reemplaza esas declaraciones y principios por convenciones en relación a la discapacidad nomás, lo cual me parece que es achicar el campo. Y en segundo lugar, justamente retomar este concepto en términos del retroceso, que significa esta norma, en lo que hace a los derechos de los usuarios. Fundamentalmente, y creo que el ejemplo es muy válido, la vuelta a la concepción del manicomio es un retroceso verdaderamente llamativo, que la ley había superado, y es más, preveía que para el año 2020 ya no se podían construir más establecimientos totalizantes de esa característica. Sin embargo, la norma que nosotros estamos de alguna manera impugnando, la revitaliza con otra denominación, con otra nomenclatura, pero con el mismo paradigma que implica un retroceso enorme. Y cuando digo un retroceso enorme, quisiera dar a luz una cifra que me parece que de alguna manera ilumina sobre qué estamos hablando. En la Argentina se estima que hay 25.000 personas con padecimientos de esta naturaleza alojados en distintos establecimientos de distintas características. Cuando hay establecimientos que todavía tienen un rol o un perfil monovalente, como el que la ley de salud mental tendió en su momento a revertir, las condiciones son verdaderamente llamativas, verdaderamente graves, verdaderamente vulnerantes de los derechos civiles y políticos, como decía el subsecretario, más elementales de los seres humanos, de un sector absolutamente vulnerable, donde no hay culpa que permita mediatizar el sufrimiento que están siendo sometidos a vivir. Por lo tanto, esta es una gran preocupación.